Dicen que la autopista 365 nunca olvida a quienes murieron en ella. Cada kilómetro guarda un recuerdo, y algunos aún caminan en la oscuridad. Conductores aseguran haber recogido a alguien que nunca existió, sin pasos, sin reflejo, sin explicación. Y cuando la ves en la autopista 365, ya es demasiado tarde. La autopista 365 se extiende como una cicatriz sobre la tierra, atravesando pueblos silenciosos, bosques cerrados y cruces olvidados donde solo los faros de los autos actúan como testigos. De día parece inofensiva, una carretera más, con señales desgastadas y asfalto agrietado por el tiempo. Pero de noche, la carretera cambia. Los locales dicen que no solo transporta vehículos, transporta recuerdos. Y algunos recuerdos se niegan a morir. Los primeros reportes no vinieron de cazadores de fantasmas ni de curiosos en busca de fama, vinieron de personas comunes, camioneros agotados, enfermeras regresando del turno nocturno, estudiantes conduciendo solos después de la medianoche, personas sin motivos para inventar una historia así. Todos describían lo mismo, con distintas palabras, pero con el mismo miedo en la voz. Una autoestopista solitaria. Siempre aparecía cerca del marcador del kilómetro 17, justo donde la carretera se curva de forma peligrosa y los árboles se cierran como un túnel oscuro, bloqueando la luz de la luna. Los conductores decían verla de pie en el arcén, completamente inmóvil, vestida con ropa clara que parecía brillar débilmente bajo los faros. No llevaba bolso, no tenía teléfono, solo levantaba el pulgar, con el rostro parcialmente oculto por la sombra. La mayoría no se detenía. Highway 365 no es un lugar donde uno se sienta seguro parando de noche, pero algunos sí lo hicieron, y fue entonces cuando las historias dejaron de ser simples coincidencias y comenzaron a convertirse en algo más oscuro. Uno de los primeros casos documentados ocurrió a finales de los años 90. Un conductor viajaba solo, regresando a casa después de una jornada larga. Al tomar la curva del kilómetro 17, la vio. Frenó por reflejo. No pudo explicar por qué. Más tarde diría que sintió una presión extraña en el pecho, como si algo le ordenara detenerse. Ella se acercó al coche lentamente. Cuando abrió la puerta del pasajero, no dijo su nombre, no dijo a dónde iba. Solo pidió que la llevaran un poco más adelante. Su voz era suave, casi distante, como si hablara desde otro lugar. El conductor notó que sus manos estaban frías, demasiado frías. Mientras avanzaban, el silencio se volvió pesado. El motor era el único sonido. El conductor intentó iniciar conversación, pero ella respondía con frases cortas, evasivas. Cada vez que miraba de reojo, algo se sentía mal. No podía explicarlo, pero su reflejo en la ventana no coincidía del todo. Era como si estuviera incompleto. Entonces ocurrió algo que marcaría el patrón de todos los encuentros posteriores. Al llegar a la siguiente intersección iluminada, el conductor giró la cabeza para decirle que ya habían llegado. El asiento estaba vacío. La puerta nunca se abrió, no hubo sonido, no hubo movimiento. Ella simplemente ya no estaba. Aterrorizado, el hombre detuvo el coche y revisó el arcén. No había huellas, no había rastro alguno. Solo el viento moviendo las hojas y la carretera extendiéndose hacia la nada. Días después, al contar la historia, alguien le hizo una pregunta que le heló la sangre. ¿No sabes quién murió ahí? La respuesta estaba enterrada en viejos archivos locales. Años atrás, una joven había muerto atropellada en ese mismo tramo, intentando pedir ayuda después de que su auto se quedara varado. Nunca llegó a su destino, nunca fue vista pidiendo ayuda, hasta ahora. Con el paso del tiempo, los testimonios se multiplicaron. Conductores distintos, años distintos, pero los detalles eran inquietantemente iguales. La misma curva, la misma figura, la misma desaparición silenciosa. Algunos dijeron que ella advertía de accidentes minutos antes de que ocurrieran. Otros afirmaron que si no se detenían, sentían una presencia siguiéndolos por kilómetros, visible solo en el espejo retrovisor. Unos pocos juraron que, después de verla, sus radios se apagaban, los relojes se detenían y el aire dentro del coche se volvía helado. La autopista 365 comenzó a ganar una reputación oscura.
Los locales evitaron conducir solos de noche. Los camioneros aprendieron a no detenerse jamás cerca del kilómetro 17. Pero aún así, la veían, de pie, esperando, siempre levantando el pulgar, como si la carretera misma se negara a dejarla ir. Y esta era solo la primera parte de la historia. A partir de cierto punto, los encuentros en la autopista 365 dejaron de parecer advertencias y comenzaron a sentirse como visitas. Ya no eran simples apariciones silenciosas al borde del camino. Ahora, ella entraba en los coches, se sentaba, respiraba, observaba, y algo más inquietante comenzó a repetirse. Parecía saber cosas que nadie le había dicho. Un oficial de policía fue uno de los casos más inquietantes. Patrullaba solo, poco después de las 2 de la madrugada, cuando la radio emitió un ruido estático prolongado, y luego murió por completo. Justo entonces, al salir de la curva del kilómetro 17, la vio. Pensó que era una joven en peligro, activó las luces de emergencia y se detuvo. Ella subió sin decir palabra. El oficial notó de inmediato el frío. No el frío del aire nocturno, sino uno antinatural, como si el interior del vehículo hubiera perdido todo el calor de golpe. Le preguntó si estaba herida. Ella negó con la cabeza lentamente. Le preguntó su nombre. Ella no respondió. Fue entonces cuando habló por primera vez. «Aquí siempre pasa lo mismo», dijo. «Nadie frena a tiempo». El oficial sintió un nudo en el estómago. Esa misma noche, horas antes, había atendido un accidente fatal en ese tramo exacto. No se lo había contado a nadie. Ella miraba al frente, pero parecía estar viendo algo más, algo que aún no había ocurrido. A los pocos segundos, desapareció. El asiento quedó vacío, pero el frío permaneció. El oficial pidió refuerzos en cuanto la radio volvió a funcionar. Nunca volvió a patrullar solo ese tramo. Con el paso de los años, los relatos se volvieron más oscuros. Algunos conductores dijeron que la autoestopista no se limitaba a desaparecer. Decían que durante el trayecto, el paisaje alrededor del coche comenzaba a cambiar. Las luces lejanas se apagaban, las líneas del asfalto parecían alargarse, la carretera se sentía interminable. Una mujer que regresaba de visitar a su madre enferma contó que al recogerla, el reloj del tablero se detuvo exactamente a las 2:17 a.m., el mismo minuto en que la joven había muerto décadas atrás. Intentó acelerar, pero el coche no respondía. La velocidad permanecía fija, como si algo más controlara el movimiento. «¿Por qué siempre conducen tan rápido?», preguntó la figura. «Yo también tenía prisa». La mujer comenzó a llorar. No sabía por qué. Solo sentía una tristeza profunda, ajena, como si no le perteneciera. Cuando la autoestopista desapareció, el coche volvió a funcionar. El reloj avanzó de nuevo, pero la sensación nunca se fue. Algunos encuentros fueron aún más perturbadores. Hubo quienes afirmaron que ella se giraba lentamente para mirarlos directamente, que su rostro, aunque joven, mostraba marcas que no deberían estar ahí, moretones, cortes, a veces señales de impacto, como si su muerte se reprodujera en fragmentos, reflejada en su piel. Otros dijeron que al tocarla sentían algo imposible de describir. No era carne, no era aire, era una resistencia fría, como tocar una memoria sólida. Los investigadores locales intentaron desacreditar las historias, sugirieron cansancio, alucinaciones, sugestión colectiva, pero había un problema. Personas que jamás se conocieron describían exactamente lo mismo, las mismas palabras, el mismo punto, la misma sensación de culpa al volante. Y entonces comenzaron los accidentes posteriores a los encuentros. Conductores que aseguraban haberla visto sufrían choques días después, siempre cerca, siempre evitando por segundos una tragedia mayor.
Algunos salían ilesos, otros no, pero todos coincidían en algo inquietante. Justo antes del impacto, juraban escuchar una voz susurrando desde el asiento del pasajero. Ahora sí frenaron. La autopista 365 empezó a ser evitada. Algunos tomaban rutas más largas, otros apagaban las luces interiores, como si eso pudiera impedir que ella apareciera. Pero la carretera no discrimina, no elige solo a quienes creen. Ella aparece cuando quiere. Algunos expertos en folclore local sugirieron que no se trataba de un espíritu vengativo, sino de algo atrapado, un eco, una conciencia repetida en el tiempo, reviviendo el mismo instante una y otra vez, buscando detener lo inevitable. Pero había una pregunta que nadie podía responder. Si solo quería advertir, ¿por qué algunos no sobrevivían? La respuesta comenzaría a revelarse en los testimonios finales, en los relatos de quienes afirmaron que no era la primera vez que ella subía a su coche, sino la última. Y lo que ocurrió después convirtió a la autopista 365 en una de las carreteras más temidas del país. La autopista 365 nunca olvida. Pero algunos conductores aprendieron demasiado tarde que ella tampoco perdona. Para cuando los investigadores comenzaron a unir los relatos, un patrón emergió. Todas las víctimas tenían algo en común. No eran criminales ni personas malas. Eran gente común, atrapada en la rutina, siempre apresurada, siempre buscando llegar a algún lugar sin detenerse. Y ella parecía juzgar la prisa. Un camionero veterano que había visto la autoestopista más de una vez, describió la última vez que la encontró. No hablaba, solo se sentaba allí y mientras manejaba, sentía que sabía todo de mí. Mis miedos, mis errores, mis culpas, como si viajara dentro de mi cabeza. Esa noche, al llegar al kilómetro 22, se giró para mirarla. Su rostro estaba transformado, reflejando dolor y desesperación, la misma expresión de alguien que murió esperando ayuda y nunca la recibió. Algunos registros policiales antiguos confirmaron su historia. Décadas atrás, una joven llamada Elena Vargas había sido atropellada justo en ese tramo de la autopista. Intentaba pedir ayuda para su coche averiado y murió sola, sin que nadie la recogiera. Su muerte había quedado registrada en los periódicos locales, pero con el tiempo, la memoria de ella se desvaneció. Sin embargo, según los relatos recientes, su espíritu se negó a desaparecer. Quería advertir, quería acompañar, quería que nadie más muriera de la misma manera que ella. Elena no era un fantasma vengativo, era un reflejo de la autopista misma, un recordatorio de que la prisa y la negligencia pueden tener consecuencias letales. Pero algo había salido mal. Algunos conductores no pudieron manejar la experiencia. El miedo, el frío, la sensación de una presencia dentro del coche llevaban a la locura o a accidentes inevitables. Y los encuentros se intensificaban. La joven aparecía más a menudo, más tarde en la noche, con un aire más urgente, como si el tiempo para advertir estuviera corriendo en su contra. Una estudiante universitaria contó cómo recogió a Elena por accidente. Al principio creyó que era una mujer real, pidiendo un viaje hasta la siguiente ciudad, pero a medida que avanzaban, comenzó a notar detalles imposibles. El reflejo de Elena no coincidía con sus movimientos. El asiento del pasajero parecía absorber la luz de la cabina, y la temperatura descendía hasta congelar los dedos. Cuando intentó preguntar su nombre, Elena solo susurró: «No llegué, y no quiero que tú tampoco llegues sola». Al girar la cabeza para buscarla al llegar a la próxima intersección, el asiento estaba vacío, pero en el espejo retrovisor, la joven apareció por un instante, mirándola fijamente con una expresión que mezclaba súplica y desesperación. La estudiante nunca volvió a conducir sola de noche en esa autopista.
La investigación oficial intentó documentar los encuentros, recopilando testimonios de camioneros, policías y conductores nocturnos. Cada relato coincidía en algo inquietante. Elena solo aparecía a quienes manejaban de noche, siempre en el mismo tramo, y desaparecía exactamente donde ella había muerto. La evidencia apuntaba a que la autopista había absorbido su tragedia, transformándola en un aviso perpetuo para los vivos. Pero había excepciones. Algunos conductores juraban que, después de ver a Elena, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables incluso fuera de la carretera. Sombras en la ventana, radios que se apagaban, relojes que se detenían. La joven no solo era un recordatorio de la autopista misma, sino un eco que perseguía a quienes habían estado cerca. Y según los locales más antiguos, aquellos que ignoraban la advertencia de Elena desaparecían, misteriosamente, como si la carretera misma reclamara lo que le pertenecía. La última parte de la historia es la más aterradora. En una noche particularmente oscura, un joven conductor decidió desafiar la leyenda. Creyó que se trataba de cuentos exagerados. Al pasar por el kilómetro 17, vio la figura de Elena. La recogió por curiosidad. Su experiencia comenzó igual que todos los demás. Silencio, frío, sensación de estar observado, pero a diferencia de los otros, decidió acelerar, ignorando sus advertencias silenciosas. Nunca llegó a la ciudad. Su coche fue encontrado días después, abandonado, sin señal de lucha o accidente grave. Solo una marca en el asiento del pasajero. Una mano fría grabada en la tapicería, como un recordatorio indeleble de que Elena había estado ahí. Los investigadores concluyeron que había sido un encuentro mortal, uno más de la serie de 365 relatos que confirmaban lo inevitable. En la autopista 365, los muertos aún caminan, y los vivos que ignoran sus advertencias pagan el precio. La autopista 365 sigue siendo temida hasta hoy. Los locales evitan conducir de noche. Algunos camioneros siguen usando la radio como amuleto. Otros ignoran la carretera por completo. Pero todos saben que en la curva del kilómetro 17 aún aparece una joven con el pulgar levantado, esperando que alguien escuche antes de que sea demasiado tarde. Y así la autopista continúa recordando, susurrando, reclamando. Elena Vargas nunca llegó a su destino, pero ahora se asegura de que nadie más lo haga sin prestar atención a la lección que su muerte dejó atrás. El silencio de la carretera se rompe solo con los faros de los coches que pasan y con los susurros de una advertencia que no conoce final.